Siguiendo la traza de la fachada oeste, estudiamos ahora la quinta calle, segunda lado de la epístola. En el tercer cuerpo de esta calle nos encontramos una imagen de un anciano que viste traje corto de camino y polainas, y túnica corta sobre la que sobresalen sus piernas. Siguiendo el estudio de mi profesor don Fernando Filgueira Valverde, estamos sin duda alguna ante el profeta Daniel. Daniel fue un profeta tan estimado que pudo corregir a los jefes de gobierno de sus tiempos. Ante el pueblo pareció siempre como un hombre iluminado por Dios, de una conducta ejemplar como creyente y de profunda piedad y devoción. Daniel recibió de Dios la gracia de revelar sus sueños. Bajo el reinado medo-persa de Ciro, Darío enloquecido lo arrojó a los leones, saliendo Daniel de él milagrosamente sin un arañazo. Salió ileso del foso, demostrando así el poder de Dios. En el segundo tramo de esta calle, bajo un doselete venerado, nos encontramos la siguiente figura. Se halla sentado sobre una amplia cátedra con un volumen apoyado sobre un atil que se encuentra cerrado. Con su mano izquierda sostiene el libro y sobre la derecha, apoyado en él, lo señala. Viste ropas episcopales. Sin duda alguna estamos hablando de San Agustín, que nació en Numidia y sin embargo educado en el Cartago para trasladarse posteriormente a Roma, donde se hace famoso por su capacidad dialéctica. Tuvo importantes dudas para profesar la fe cristiana, hasta que por influencia de San Ambrosio profesó públicamente y recibió el bautismo. Fue obispo en Hippo, ciudad en la que más tarde falleció. Como veis ahora, en el primer tramo de esta calle se representa un anciano tocado con un capelo cardenalicio y sentado en una amplia cátedra decorada. Bajo este dosel venerado vemos la figura del anciano. En sus manos se presenta un libro abierto, apoyado en un atril para facilitar su lectura. Encima de una bella repisa encontramos la figura de una calavera, que tiene un crucifijo encima. A los pies se representa un león en una actitud mansa, ya que reposa su cabeza en las rodillas del santo. Con su pata acaricia la pierna de la figura. Es el único doctor de la Iglesia que se representa con anteojos. Sin duda alguna estamos hablando de San Jerónimo. Nació en Estridón, Dalmacia. Más tarde estudiaría latín en Roma, siendo un gran latinista. Se retiró al desierto para redimir sus pecados, pero vio que la soledad no era una forma de vida para él. A los 40 años fue ordenado sacerdote y sus últimos 35 años vivió en una gruta al lado de la cueva de Belén. Con sus predicaciones convierte a distintas matronas romanas al cristianismo. Se deshacen de sus bienes y con lo obtenido crean un convento para hombres y mujeres. San Jerónimo fue patrón de los traductores.